Agradecemos. Aquí Antonio y Daniela los saludamos. Morón, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Le pido una primera reflexión sobre lo que vimos ayer por la tarde, la agresión al móvil de C5N en el Obelisco. Bueno, obviamente es absolutamente repudiable, pero creo que hay que contextualizarlo, no es solo un hecho policial o un delito, que lo es. Es la manifestación y la expresión de un sector muy pequeño, a mi juicio, de la sociedad argentina, que anda transitando por el mundo con la ficción. Se han inventado una ficción para sí mismos que justifique la agresión, el odio. Tal vez no sean culpables ellos, yo creo que acá hay un gran culpable, que son los grandes medios de comunicación hegemónicos, que han dejado de ser hace mucho tiempo empresas periodísticas y son actores políticos, que generan condiciones para que esto ocurra. Vos fijate lo de ayer, creo que Daniela lo decía. ¿Qué salieron a reclamar ayer? Digamos, finalmente, cuando vos querés hacer un balance de lo que ocurrió ayer, ¿qué es lo que salieron a reclamar? Salieron a reclamar por la libertad de prensa y destrozaron un móvil de televisión y le pegaron a periodistas. Salieron a reclamar por la libertad en términos abstractos y generales. ¿Y dónde falta la libertad en la Argentina? Sobra libertad en la Argentina, salvo la libertad que necesitan los sectores más vulnerables para poder vivir en mejores condiciones. Pero en la Argentina hoy sobra libertad. Salieron a pedir por las garantías de los ciudadanos. Están absolutamente garantizadas todas las expresiones, incluso más allá del límite de lo razonable, porque ayer, por ejemplo, esa manifestación no se debería haber hecho, pero no porque no tengan derecho a manifestarse, sino porque estamos hace 120 días en cuarentena, con gente que no trabaja, con gente que no puede levantar la persiana de su comercio, etcétera, y un grupo de irresponsables va y rompe la cuarentena. Ya hace 2 semanas atrás hicieron lo mismo, y que dio como resultado, lamentablemente, la muerte de uno de los que iba a protestar contra la cuarentena. Entonces ahí se mezcla todo, pero todo es ficción. Todo es ficción. Un tipo que te dice que la cuarentena la inventó el comunismo, otro que te dice que no hay libertad de prensa y rompe un móvil o agarra a trompadas a un periodista, otro que te dice que no hay libertad y están en el medio de la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco, sin barbijo, y sin ninguna fuerza policial que los esté controlando. Es una gran ficción, todo lo que se está viviendo es una gran ficción, desde ese lugar. El resto de la sociedad vive la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, la realidad de la pandemia, de la cuarentena, la realidad de un gobierno que hace esfuerzos enormes para paliar esta situación, que paga salarios de empresas privadas, que hace moratorias, que paga el IFE, que mantiene congeladas las tarifas, y el resto de la sociedad que pone su esfuerzo, su sacrificio. Esa es la realidad. Todo esto es pura, pero absolutamente pura ficción. Lo que pasa, recuerdo que me llama mucho la atención, ¿no? Esta corporación que se ha armado con algunos colegas que firman solicitadas en pos de la libertad de expresión, cuando yo realmente, la verdad que desde el 83 hasta la fecha no recuerdo que haya habido un ataque fuerte a la prensa. En mi caso he discutido con políticos, creo que con vos hemos discutido más de una vez, Alfonsín se ha enojado con nosotros, pero jamás hubo una sensibilidad tal de decir, la libertad de prensa está en juego. Parece que es un verdadero disparate. Bueno, es parte de lo que estábamos conversando, es parte de esta ficción que a falta de propuestas, el problema es que tiene tanto el macrismo como quien realmente conduce hoy a la oposición en la Argentina, que no es ni siquiera el macrismo, que es una expresión muy claro, que son los grandes grupos de medios, que han dejado de ser grupos de medios hace mucho. El problema que tienen es que no pueden explicar ni el pasado, o sea, ni lo que hicieron en estos últimos 4 años, porque es inexplicable que se haya destruido de esta manera un país, ni tampoco tienen propuestas hacia adelante. Entonces tienen que inventar una realidad que no existe. Y entonces te hablan de Venezuela. Mientras tanto, vos fijate que anteayer el expresidente Macri habló de Venezuela otra vez. ¿Y qué dijo? Que había que seguir, que había que seguir presionando sobre el ejército para que provocara un golpe de Estado. Claro. Pero vos te parece, a ver,
¿Te parece que tengamos la desgracia de haber tenido un presidente que, entre otras cosas, propicia una guerra civil en un país hermano de América Latina? A mí no me extraña porque apoyó el golpe en Bolivia y lo que significó ese golpe en materia de represión después para los bolivianos. Pero, ¿qué presidente? Vos lo ves a Alfonsín, a Néstor Kirchner, propiciando baños de sangre, guerras civiles en el resto de América Latina. Es una desgracia lo que tenemos. Ahora, es una desgracia con suerte, porque aquí, a diferencia de Brasil, nos pudimos liberar de esa desgracia porque la sabiduría del pueblo argentino, en octubre del año pasado, terminó con esto. Yo no me quiero ni imaginar lo que hubiera ocurrido en este país si el gobierno de Macri seguía. Y no hablo solamente de la pandemia, sino también hablo de las instituciones. Un gobierno que había montado el sistema de espionaje ilegal, persecución política y extorsión más grande de la historia democrática argentina, que además había cooptado o se había articulado con un sector del Poder Judicial con ese apoyo mediático, imagínate, ahí sí terminábamos en un Estado policial. Estuvimos a un tris de no ser un Estado policial. Esa es la realidad, no la ficción. Pero además, Moro, el llamado o el reclamo, ¿no?, a las Fuerzas Armadas en Venezuela, además de tener gravedad, ¿por qué? Porque tiene que ver con el pedido de un golpe de Estado, con la intromisión en lo que es la política de un país que no es la República Argentina. Además, entiendo yo que en el mensaje tiene una intencionalidad clara y que tiene que ver no con lo que suceda en Venezuela, seamos realistas, sino con que es algo que en los votantes de su sector tiene un efecto grandísimo. Hay gente que va a las marchas y repite Venezuela, Venezuela, no seamos Venezuela, sin poder explicar exactamente qué es lo que no quieren de Venezuela. Entonces, me parece que también en ese mensaje no es un mensaje inocente que se refiere solo a la política venezolana, sino al efecto que esto quieren que tenga en los argentinos, en un momento muy particular, ¿no? En un momento donde toda la gente está cansada de no ver a su familia, cansada alguna de no poder trabajar, sin dinero. Entonces, lo que se intenta es echar más leña al fuego. Bueno, no sé cuál es su mirada, pero en un momento que es complicado. No se trata de la política venezolana, se trata de otra cosa. Sí, a ver, todo forma parte de lo mismo, ¿no? Pero efectivamente yo creo que también hay un metamensaje, por decirlo de alguna forma, hacia el interior de la Argentina, pero que no tiene ninguna posibilidad de encontrar eco, ninguna posibilidad. Es cierto que hay un sector de la sociedad que tiene cierto grado de irritación por esta situación tan atípica que estamos viviendo, por este encierro. Eso genera, sí, efectivamente, situaciones de tensión, pero también no es menos cierto que no encuentran eco. ¿Por qué? Porque no hay donde sembrar esto, más allá de un sector muy pequeño de la sociedad argentina. Las Fuerzas Armadas en la Argentina están siendo profundamente revalorizadas precisamente porque se han empeñado en la lucha contra la pandemia. Probablemente en muchos años no han tenido el prestigio que están teniendo hoy, el reconocimiento que están teniendo hoy de la sociedad, y eso las Fuerzas Armadas lo valoran porque para ellos es una reivindicación, es una forma de volver a la sociedad. El movimiento obrero argentino está absolutamente encolumnado detrás de la idea de defender puestos de trabajo, sabe que el gobierno está haciendo un esfuerzo concurrente con el que hacen ellos con sus obras sociales, etcétera. Te digo, ir analizando sector por sector de la sociedad. Las pequeñas y medianas empresas que están sufriendo mucho también saben del esfuerzo que está haciendo el gobierno. Entonces, es una prédica que no tiene destino, va a caer en saco roto. Y se retroalimentan entre ellos, se escuchan solamente entre ellos. Entonces, Clarín dice, el país puede ser Venezuela, dijo Macri. Fulanito dice tal cosa. La Nación, para decir las cosas más brutales, que incluso rompen su línea tradicional, lo usa Babi Echecopar o lo ha transformado en un personaje a Majul. Se escuchan entre ellos, muchachos. Yo comprendo que nos irrite que, por ejemplo, haya argentinos en Reconquista que van con la bandera a defender a Vicentín y no al Banco Nación, que es el que realmente merecería un banderazo a su favor porque lo estafaron en $300 millones. Y el Banco Nación es de todos los argentinos. O es irritante de que no salgan los medios de comunicación a defender a los 2.000 productores que estafó Vicentín. Pero bueno, no hay que alarmarse demasiado. La sociedad
va por el camino de la realidad, de los hechos cotidianos, a veces muy duros, con mucho esfuerzo y sacrificio. Y estos van por la ficción, una ficción que solo se mantiene por el odio. Leopoldo, te mandamos un fuerte abrazo.